grabadito, después les puedo pasar la clase por el enlace de YouTube. Bueno, las que ya me conocen, ténganme paciencia que voy a repetir de nuevo lo mismo, y las que no me conocen, me presento, ahí están mis hijas pasando por atrás. Me presento, mi nombre es Fiorella Oreste, tengo 37 años. Les cuento un poquito mi historia de cómo llegué acá, a lo que son las terapias naturales. Vicky, mi socia de Reiki, dice que arranqué con todo esto para no salir en crónica, para no matar a nadie. Está bastante acertada. Terminé, si bien desde los 15 años, con mi madre estábamos investigando, bueno, en la gnosis, herramientas terapéuticas, como trabajar con los elementales de las plantas, fitoterapia, tarot, cuerpos energéticos, bueno, y un montón de otras cuestiones. Así que hace más de 20 años que venimos investigando todo este mundo de terapias complementarias. Cuando terminé, era muy chica yo en ese momento, así que cuando terminé el secundario había que estudiar algo, ¿no? Hay que decidir qué quieres hacer para toda tu vida. Así que, bueno, en ese momento me anoté en el CBC de Medicina, hice una parte, cuando me empecé a dar cuenta de cómo trabajaban los médicos, huí despavorida y cambié de carrera a Derecho en ese momento, que estudiaba mi novio Derecho, y bueno, nada, me gustaba la carrera que me sigue gustando. Así que me puse a estudiar Derecho hasta el CBC y hasta cuarto año de la carrera. Y más o menos a los 26, no sé si alguna se siente reflejada, si ya le pasó, empieza como toda esa crisis de que de golpe te encontrás en un lugar en que no sabes muy bien cómo llegaste ahí, cómo tomaste las decisiones que tomaste, y esta sensación de capaz de ir viviendo por inercia, ¿no? De hacer lo que tenemos que hacer, y a veces ni siquiera consultarnos a nosotros mismos si realmente tenemos ganas de hacer eso, ¿no? Como cumplir con lo que creemos que deberíamos estar haciendo. Me empecé a replantear un montón de cuestiones. En ese momento, a través de mi profe de inglés, conocí todo lo que es coaching con PNL, y bueno, me empecé a cuestionar un montón de cosas, de decisiones que había tomado, de cosas que estaba haciendo, cómo estaba viviendo y demás. Y en ese interín dejé la facultad, bueno, me peleé con mi novio hace muchos años, ahí están las niñas, que mamá, vení. Me peleé con mi novio, hacía muchos años que salía, cambié mi vida radicalmente, empecé danza, me empecé a conectar con... ¿Te vas a cantar para dormir? Empecé danza, me empecé a conectar más con el cuerpo, con mis emociones, con lo que me estaba sucediendo, me empecé a permitir vulnerabilizarme, cosa de como... ¿Qué pasa? No, ¿qué? ¿Teta? Oh. Ahí en danza es donde nos conocimos con Fío. Ahí en danza la conocí a Gillo haciendo hip hop en ese momento. Yo hacía de todo, con él y hacíamos de todo. Con tempo, jazz, bueno, nada, todas las clases que ponían las hacíamos. Entrenábamos casi todos los días, terrible, creo que ahora no duro ni una clase por semana. Bueno, pero me sirvió para conectarme con lo que me pasaba en el cuerpo, que estaba como el cerebro dividido del cuerpo, digo yo, ¿no? El cerebro iba por un lado y el cuerpo iba como por inercia por el otro. Así que, Leo, ¿no me escuchás? Apretá el audio, amor. Abajo a la izquierda, si activás el sonido, me deberías escuchar. ¿El resto me escucha bien? ¿Sí? Joya. Bueno, y a través de ese recorrido, en cuanto empecé a sentir que estaba re disfrutando y estaba todo buenísimo, conozco al papá de mi hija mayor, quedó embarazada, y se me vino todo el mundo abajo, ¿no? Todo lo que tenía programado no sucedió.
y bueno, en vez de matar a alguien en esa desestabilidad emocional que me surgió, empecé a conocer lo que es el Reiki, primero para mí, eh, y empecé a complementar con eso, cerquita del retorno de Saturno, sí, totalmente. Eh, Tal cual, tal cual. Ay, ya, Sofía, ¿te quedas quieta, hija? ¿Estás bien ahí? ¿Sí? Eh, ¿Estás bien? ¿Te vas a quedar quieta un ratito si puedo hablar? Sí, bueno, sí. Bueno, chicas, cuestiones de la maternidad. ¿Te terminaste de acomodar? El diálogo tónico no estaría funcionando. Bueno. A raíz de esto, entonces, de la desestabilidad y no sé si desestabilidad, sino de empezar a conectarme con todo el bagaje de emociones que era demasiado porque no me venía escuchando durante muchos años y de golpe surgieron todas las emociones juntas. Y era demasiado de procesar. Antes de matar a alguien, sí, empecé a conectarme con Reiki, empecé a aprender para mí, conocí las flores, la verdad que me hicieron muy bien, y en esto que nos sucede cuando nos sirve algo, queremos compartirlo con los demás, y con Vicky en ese momento, que éramos compañeras de clase, ahora mi socia en la escuela de Reiki, empezamos a dar cursos para otras personas, para acompañarlos también en este conectar con el sentir que a veces queda muy de lado, y en realidad es lo importante, ¿no? Sí, Vicky también, pero yo personalmente era una persona que me tomaba un ibuprofeno todos los días me dolía el cuerpo, y lo tenía naturalizado. No sé si a alguna le sucedió o le sucede, como si se incorporara el dolor como parte normal de la vida, ¿no? Y a medida que fui trabajando en mí, todo eso fue como bajando y empecé a darme cuenta que no tenemos por qué acostumbrarnos al dolor, y ahí empecé a comprender mucho más lo que planteaba Bach desde su filosofía, Edward Bach, que es el creador del sistema floral, en esto de que la enfermedad, ¿sí? O el síntoma físico o el malestar emocional viene en realidad de una disonancia, una incoherencia entre los dictados del alma, entre lo que queremos hacer desde el ser y lo que terminamos haciendo porque nos dice la personalidad. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquito cómo se construye cada cosa. Pero bueno, esa es un poco mi historia, cómo llegué acá, en este querer compartirlo con los demás. Actualmente, ahora está en pausa, pero me puse a estudiar psicomotricidad en la UNTREF, no sé si alguna conoce la carrera, es una carrera muy hermosa, si a alguna le interesa puede investigar, así que también incorporamos conceptos de psicomotricidad a lo que es la terapia floral, y nos nutre enormemente. ¿Estás bien, hija? ¿Sí? Uh-huh. Bueno, esa es un poquito mi historia, para los que no me conocían. Siempre digo que si yo puedo hacer Reiki y pude aprender a trabajar con las flores, puede hacerlo cualquiera. No digo que la tengo súper clara, ni mucho menos, para nada. El que me conoce sabe que grito como una descosida, me peleo con mis hijas, me enojo y demás, como cualquier ser humano, pero sí lo que nos ayudan estas herramientas es aprender a transitarlo de otra manera, ¿no? Como las emociones no se van, gracias a Dios seguimos siendo humanos y seguimos aprendiendo, sino que nos bajan el nivel de resistencia a conectarnos con las emociones, por lo que capaz que antes estábamos enojados 1 año y medio o 3 meses, ahora nos dura un día, 2 días, y lo aprendemos a transitar, a integrar y a tomar el aprendizaje que esa emoción nos trae, que es un poco el objetivo de la terapia floral, ¿sí? Al contrario, ¿estás bien? Al contrario, esto rompe un poco lo que es el paradigma de la medicina convencional, ¿no? A la que venimos acostumbradas, que es cuando duele algo o cuando hay un malestar, tenemos que seguir siendo productivos y tomar algo para volver al ruedo, y estar 100% activas sin darle mucha bolilla a lo que nos sucede, ¿no? Así que lo que les propongo es cambiar un poquito
esa mirada, salir del rol que hay que erradicar la enfermedad y que es algo malo y es algo que nos vino a perjudicar, sino empezar a mirarlo, como decía Bach, como una instancia de aprendizaje en esta aula, ¿no? En este día de colegio en el que compartimos todos en este plano material y el alma está haciendo su aprendizaje. La enfermedad lo que trae es un gran aprendizaje y una oportunidad de despertar y de conectarnos con lo que pasa, que teníamos olvidado o reprimido, guardado en las sombras. Bueno, ya hablé bastante, les pido si alguna se anima a compartir su experiencia, cómo llegó a las flores de Bach, si alguna que es terapeuta también quiere contar. ¿Alguien se anima? No, hay que rociar con crab apple por ahí. Alguna de las Yo, alumnas, ¿no? yo- Tampoco. Hola, Fío. Hola, Leito. Hola, Y amor. cuando vos hablabas del ibuprofeno, me sentí totalmente Sí. identificada porque durante muchos años yo tomé más que ibuprofeno, tomé muchísimos remedios para callar mis dolores y a través de las flores sigo, o sea, lo que me permitieron a mí, y las flores y el Reiki sobre todo, es escucharme. ¿Por qué? ¿Por qué estoy enferma? ¿Por qué me enfermaba? Yo tengo asma. Y cuando empecé Reiki era porque ya había pasado 3 años con neumonía. Y entonces, bueno, cambió mi vida totalmente. Y es el día de hoy que, si bien tengo asma, pero está muchísimo más controlado. Incluso hay días que me olvido de tomarla. No me olvido, no necesito tomar como necesitaba antes. Y yo creo que en esto que vos decías, lo del aprendizaje, lo sigo haciendo todos los días. Y esta etapa que vivimos es de gran aprendizaje. Así que bueno, Esta sí, etapa por estos días, decís. claro, por la cuarentena que yo Sí, sí. tengo que hacerme cargo de 2 casas y hago lo que puedo y ya no trato de ser la super mujer que pueda hacer todo perfecto, sino que hago lo que voy pudiendo. Así que bueno, sí, las flores y Reiki cambian. A mí mi vida cambió desde hace 5 años, muchísimo. Así que bueno, era eso. Gracias, Leo. Gracias por compartir. ¿Alguien más tiene ganas de compartirnos su experiencia? Nori, no te escucho. Te veo que hablas, pero no. Tenés habilitado el micrófono, pero no te escucho acá. Hay un chat, chicas, abajo, si quieren ir escribiendo algo o hacer alguna pregunta para no olvidarse, las que no puedan hablar o no tienen el micrófono, pueden escribir en el chat si quieren compartir algo por ahí. También. No sé. Bueno, a mí me parece como que está conectado el micrófono, pero no sube ni baja, como que no hay sonido. Bueno, lo que quieras compartir ahí lo compartimos en el chat. Les cuento un poquito el propósito de la escuela, ¿sí? De la escuela que tenemos acá en Espacio Gendai. Pueden entrar a la página, visitarnos, la página del espacio es www.espaciogendai.com y la página de la Escuela de Flores es www.terapiafloral.info. Ahí tienen info de las 38 esencias, lo que decía Bach de cada una, videos explicativos, la información del curso online, videos que vamos subiendo, para que puedan acceder, tanto alumnas del espacio como los que se sumen de afuera y quieran interiorizarse. Además también hay un listado de terapeutas por zona, así que si alguien quiere buscar alguna terapeuta cerca de su casa, puede buscarlo ahí. Las egresadas de la escuela van a parar ese listado, digamos.
para que la gente que viva cerca las pueda encontrar como terapeutas recomendadas. Y no me quiero, lo digo ahora si no me olvido, en la página de Espacio Gendai pueden entrar a la parte de consultora en línea, ¿sí? Si no me equivoco, corríjame las chicas, que ahí lo que estamos haciendo es brindando un servicio gratuito de Reiki, Flores, Tarot y Ángel para acompañar en estos días vía chat de WhatsApp, ¿sí? Así que las que se quieran también, las que necesiten alguna de esas herramientas, lo pueden hacer tranquilamente. Les cuento un poquito entonces el propósito de la escuela. ¿Cuál es? Las flores de Bach en su momento, ahora vamos a ver un poquito de la historia, ¿sí? Pero en su momento fueron más conocidas como remedios florales, en realidad, como si fuera un remedio para curar una enfermedad, ¿sí? Como si la enfermedad fuera algo malo. Esto en realidad está bastante alejado de lo que plantea Bach en realidad en su momento, pero bueno, fue lo que se entendió de todo lo que dijo Bach, lo que se entendió en ese momento y lo que se necesitaba. La idea de la escuela es expandir el propósito y la filosofía de Edward Bach y pasar al paradigma, que hay un montón de escuelas que lo están haciendo, ¿sí? Transformarnos al paradigma de que las esencias florales no son remedios, sino que es información, son bits de información en realidad que incorporamos con cada esencia, que nos ayuda a interiorizarnos en cada una de las emociones, ¿sí? De lo contrario a erradicarlas, sino a amigarnos, a permitirnos sentir, amigarnos con ellas y hacer el aprendizaje que cada una de las emociones trae para mostrarnos, ¿sí? Ya vamos a ver, hoy lo que vamos a ver en este mini taller son las 12 principales, que son los 12 curadores, las primeras 2 esencias que Bach nos compartió, que coinciden con los 12 arquetipos del signo del zodíaco, así que van a ver cómo nos ayudan a integrar toda la carta natal en realidad, pero principalmente se basaba en dónde estaba posicionada la luna al momento de nacer, ¿sí? No es que Luis Jiménez, de Terapia Floral Evolutiva, dice que no es que por culpa de que la luna está ahí, traemos esa energía, ¿sí? Nos dice Catherine, ahí está. Estoy iniciada en Reiki y se vengo haciendo desde hace 2 años que realicé mi migración a esta ciudad. Ay, ¿de dónde sos, Catherine, que lo leo? Ah, bueno, no dice de dónde venís. Después ponenos de dónde sos y con ganas de aprender estas terapias. Buenísimo. Todo se integra y todo se complementa. Lo que les estaba diciendo entonces que la idea es expandir, sí, la de Venezuela. ¡Ay, qué lindo! Me encantó. Lo que les estaba diciendo entonces es que la idea es expandir realmente la filosofía de Bach, volver a su esencia, volver a lo que él en realidad nos quería compartir, ¿sí? Pero bueno, yo creo, estamos hablando del año 30, que fue también la época que Usui empieza a expandir todo lo que es el Reiki, arma su escuela. Estamos hablando de una época, sitúense, guerra Japón, Estados Unidos, es algo que la mayoría no comprende en este momento, amigarse con la enfermedad, imagínense años atrás, no era posible, se expandió en ese momento como se necesitaba expandir. Así que bueno, un poco es el propósito volver a esa esencia. Bueno, las actividades ya las dijimos, no me quiero olvidar de decir nada, si les cuento un poquito de qué se trata. La terapia floral, ¿por qué no hablamos de flores de Bach y hablamos de terapia floral? ¿Sí? Porque no es lo mismo tomar las flores de Bach o dar las flores de Bach como si fuera a modo de diagnóstico, como hacen usualmente en la medicina convencional, sino que la idea es aplicar las flores, las esencias florales, como un bastoncito, como una ayuda en un proceso terapéutico, y como proceso se va a dar a lo largo de un tiempo, no es algo automático, no es un remedio, ¿no?
un ibuprofeno, que yo me duele algo, me tomo el ibuprofeno y se me pasa. No sucede. Las flores lo que nos ayudan es a transitar un proceso, a bajar las barreras represivas para conectarnos con eso que sucede, que vamos mandando al inconsciente porque no sabemos cómo gestionarlo, o porque duele mucho, porque no sabemos cómo hacer, o porque nos dijeron que no teníamos que sentir eso. ¿Sí? Son un montón de cuestiones que hacen que vayamos guardando en el inconsciente, y después llega un momento que explotamos emocionalmente o explotamos por el cuerpo, ¿no? Con algún síntoma o alguna enfermedad. Entonces, por eso vamos a hablar de lo que es terapia floral y no de flores de Bach, y para integrar lo que es un proceso que lleva tiempo, que es a largo plazo y que es responsabilidad de cada uno de los consultantes. El terapeuta lo único que va a hacer en este caso, o el consultor, como lo llamamos nosotros, lo que va a hacer es sugerirnos o indicarnos tomar el floral adecuado para esa emoción que como clientes, ¿sí? O como consultores vamos a exteriorizar o vamos a ir registrando de a poco. El terapeuta lo único que hace es acompañar en ese proceso, ¿no? Guiamos, pero no con una dirección, ¿sí? Que a veces ay, la quiero sacar de ahí, ¿no? Sin la intención de querer sacar al otro del sufrimiento, querer llevarlo para un lado al que nosotros creemos que tiene que ir. No, es una guía, que más que una guía es un acompañamiento en realidad. Es, bueno, a ver, ¿a dónde quieres ir? ¿Para acá? Bueno, te acompaño. Podemos sugerir, podemos indicar flores, porque ese es un ámbito que lo vamos a conocer, pero no podemos decirle lo que tiene que hacer, ¿sí? Ni dar consejos, ni mucho menos. Sí compartir información, tal vez, pero no desde el lado directivo, sino desde el lado de ignorante, ¿no? Digo yo, las que conocen a Orozco saben que lo traigo mucho a Orozco, y Orozco plantea que el mejor terapeuta es el más ignorante, ¿no? Cuando nos plantamos con mayor ignorancia frente al consultante, no porque no sepamos lo que estamos haciendo, sino porque no sabemos lo que le sucede al otro, ¿sí? Entonces, cuando vamos desde una postura del no juicio, desde la ignorancia, desde el vacío, como si fuéramos niños de 3 años, ¿no? Y no sabemos qué es lo que nos está diciendo al otro, nos permitimos descubrir junto con el otro qué le sucede, ¿sí? Porque en realidad no lo sabemos, de hecho muchas veces nos sorprendemos, porque vos estás escuchando al consultante y crees que puede venir por acá, y nada, salta con otra cosa que no, ni se te había ocurrido, y bueno, nada, cuando sucede eso es maravilloso, porque te muestra todo lo que no sabemos, ¿no? Te conectan con la humildad y con el solo sé que no sé nada, y lo único que estás haciendo es acompañarlo al otro a autodescubrirse, que es un poco la esencia de Bach. ¿Por qué vamos a hablar de arquetipos? ¿Sí? ¿Y por qué vamos a hablar de información? Porque lo que incorporamos de las flores no es algo a nivel no es algo a nivel ni físico, ni químico, ni fisiológico, sino que lo que incorporamos es información. Si ustedes ven, no sé si alguna vez vieron cómo están programadas las páginas web, o todos vieron Matrix, ¿no? La película, me imagino que sí. Bueno, cuando salen a la calle y ven toda la realidad, pero en códigos binarios, como si estuviera todo codificado. En realidad, si podríamos ver en bits de información, en la información que contiene cada una de las cosas que hace que se materialice de una u otra manera, cada flor tiene una información en su interior, y eso es lo que nosotros tomamos con el agua, ¿sí? Se corta la flor, tiene todo un proceso, se corta la flor, se pone en agua y se pone al sol. La información que queda en esa agua, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué elegimos el agua y no otro medio, es la información que vamos incorporando en forma de gotitas, ¿sí? Durante el tratamiento. ¿Estás bien, Sofi? Se durmió. Bueno. No saben lo que está transpirando mi hija. Pues, en fin. Lo que vamos a incorporar con las flores, entonces, a nivel químico, va a ser, pero ínfimo.
nada, casi nada. Les cuento para las que no saben, para las que sí, bueno, si quieren acotar algo, acoten. Lo que nosotros sacamos, imagínense un bol lleno de agua, con flores cortadas arriba, eso expuesto al sol, y el agua va tomando la información de ese floral. De esa agua se saca el agua, se separa de las flores, y del agua se saca la esencia madre. En la esencia madre se prepara en un frasquito, para que se den una idea, ¿no? Se lo super resumo. Un frasquito de 15 mililitros o de 10 mililitros, la mitad de coñac y la mitad de agua que tenía el bol. De ese frasquito de 15 mililitros, nosotros lo que vamos a usar son 3 gotas cada esencia madre para poner el frasquito que le vamos a dar a la persona. O sea que imagínense, a nivel químico no estamos incorporando pero absolutamente nada. Es imposible que las flores nos hagan algo. No sucede. No funciona como un remedio. Por eso tal vez muchas veces escuchan, las flores me hicieron tal cosa, o no me hicieron nada, o no me dieron ganas de vomitar, o me hicieron ir al baño. Un montón de traducciones que hacemos como seres humanos, que en realidad a nivel fisiológico es imposible que sea causa de la flor. Por eso es súper importante tener en cuenta que lo que suceda en el proceso es responsabilidad de la persona, ¿sí? De cuánta apertura tenga la persona para conectarse con esa emoción que va a empezar a trabajar, ¿sí? Estoy tratando de acomodarme porque a esta hora siempre me pasa lo mismo, que entra el sol por la ventana y termino iluminada. ¿Me corres la cortina, Maichu? Un cachito, por fin. Bueno, ¿estás tomando apuntes? Qué genia. Ahí va. Bueno, ahí no sé si se ve un poco mejor. Sí, bueno, ¿querés bajar un poquito más el toldo? ¿No? Bueno, prende la luz. Así compensa un cachito. ¿Está? ¿No? Lo mismo que la nada, ¿no, gente? ¿Eh? ¿No? No, era lo mismo, bueno. Hola, Leo, ¿estás bien? Estás como yo. Bueno, ¿se entendió más o menos? Me explico que a nivel químico no incorporamos nada, básicamente. De ese floral que armamos, de esas 3 gotitas que pasamos a un frasquito de 60 centímetros cúbicos, después tomamos de a 4 gotitas. Menos todavía, nada. Así que tengan en cuenta eso, ¿sí? Que las flores no nos van a hacer nada que nosotros no estamos dispuestos a transitar. Por eso es que no tiene contraindicaciones, que las puede tomar cualquiera, animales, niños, bueno, adultos, se puede complementar con cualquier otra medicación, con cualquier otro tratamiento, porque es imposible que suceda algo. Sí, lo que a veces sucede, gracias Lu, que respondiste ahí. Sí, lo que a veces sucede es que vibracionalmente nos mueve un montón de cosas internamente que sí puedan repercutir en el cuerpo físico, como ganas de vomitar, ir al baño, revuelto de estómago y demás. Y se le atribuye a las flores por esta creencia de que estamos incorporando algo químico, pero no sucede. Trabaja, Coti, a nivel vibracional. Sí, trabaja a nivel vibracional. Cuando hablamos de información, que hablamos de bit de información, hablamos de una frecuencia vibratoria que se puede medir en megahertz, ¿sí? Eso se puede medir. ¿O qué sería lo que colabora en el trabajo interno? Sí, perfecto, la vibración, esa frecuencia vibratoria. Abrí el micrófono, Co, si querés. Cada flor tiene una frecuencia vibratoria, tiene una información específica que va a coincidir con una emoción en particular. Lo que sucede Tío, te dejamos de escuchar.
Ahí está. ¿Ahí me escuchan? ¿Sí? Joya. Mi hija dejó el teléfono con sonido, la voy, la voy a matar. Sí, sorry. Todo esto es para que compre tu celular. Bueno. Cuestión, ¿en qué quedamos? Perdón, gente. ¿Se fue el audio? Sí, porque sí. En que cada flor coincide con una emoción. Ahí está, gracias, Co. Sí, sí, ahí ya está. ¿Qué pasa? Cada frecuencia vibracional nosotros lo podemos medir en megahertz, de hecho lo corroboramos, bueno, ahora no porque las radios son digitales, pero ¿se acuerdan cuando teníamos la radio con la antenita con la que íbamos moviendo para enganchar la frecuencia? Bueno, eso es porque se me están cayendo 4 sotas con esto, que estoy diciendo, pero ustedes me entienden. Pero eso quiere decir que no todas las frecuencias sí son iguales, de hecho las notas musicales no las escuchamos igual. Los que tenemos menos oídos, los que tienen más oídos, igual te das cuenta que una nota no es igual a la otra. ¿Qué sucede? Cuando nosotros vamos al terapeuta, esto les estaba diciendo, no vamos a ir a trabajar el coraje, vamos a ir a trabajar el miedo, porque es lo que nos va a traer conflicto en realidad. No vamos a tener, no estamos acostumbrados a ver las emociones como una puerta para trabajar una virtud. Estamos acostumbrados a ver las emociones como algo que no deberíamos tener. Y en realidad es lo que nos permite desarrollar la virtud opuesta, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Maichu, ¿me bajas un poco el toldo, porfi? Porque no... Bueno, me vas a escuchar igual. Perdón, chicas, esto por hacer las cosas caseras. Ahí me estoy desiluminizando. Gracias, me ponía nerviosa, me parecía Cocoon. Ya está, Mai, ya está. Ahí está. Se va bajando el sol y me voy corriendo para atrás. Cocoon, bueno, ahí se ve. Nada. Otra sota más. Gracias, mi amor. Dios mío, mamá. Ahí se ve mejor, ¿ves? Estaba toda iluminada, un horror. Iluminada. ¿Qué sucede? No vamos a ir a trabajar la virtud o la paciencia, vamos a ir manifestando la impaciencia, el miedo. Por eso es que las descripciones de las flores están descritas desde su estado negativo, por llamarlo de alguna manera. No es que hay un estado negativo y uno positivo. Son las dos caras de una misma moneda que lo que permite una es acceder a la otra, ¿sí? Con la flor lo que vamos a incorporar, no incorporamos de la planta ni las raíces, ni las hojas, ni el tallo, eso se trabaja con fitoterapia. En la medicina vibracional lo que vamos a incorporar es la parte de la planta más evolucionada, por decirlo de alguna manera, o más espiritualizada, que es la flor. La flor es lo que contiene toda la capacidad creativa de la planta. Empieza a jugar con los colores, la cantidad de pétalos, es lo que busca la luz, es lo que busca como, ¿no? Esto de irse para arriba desde lo simbólico. Por ende, vamos a incorporar la parte que lo que contiene es la virtud, opuesta, por decirlo de alguna manera, o complementaria al comportamiento de la personalidad que nos muestra la planta. Ahora ya vamos a ver que esto es un poco lo que le pasaba a Edward Bach. Por eso incorporamos la flor y no todo el resto, ¿sí? Después, simbólicamente, cada parte de la planta tiene un simbolismo, ¿sí? Y demás. ¿Qué pasaba con Edward? Sí, a mí. Una consulta, vos antes decías que no se trabajan como para curar, sin embargo se llaman los 12 curadores. ¿Vos propondrías, por ejemplo, un cambio de paradigma en cuanto al nombre también? Por ejemplo, los 12 maestros o los 12, porque en realidad no se trabaja sobre la curación de lo que uno quiere trabajar, o sea, lo que querés trabajar, la emoción o lo que sea, sino la transición, ¿no? No sé, o el aprendizaje. Sí, de hecho, el manual nuevo, el título de cada,
ahora después les explico bien cómo es, pero en un principio las flores están divididas en 7 grupos emocionales, que Bach los describe como para aquellos que sufren de miedo, aquellos que sufren de incertidumbre. En el manual, este nuevo que hice a partir del año pasado, les cambié el título, dejé el título de Bach para que sepan cuál es el título que Bach ponía, porque bueno, nada, lo tenemos que saber, pero el título principal es para conectar con el coraje, para conectar con el poder personal, como para apuntar a lo que queremos desarrollar desde lo positivo, no eso que llamamos negativo. ¿Sí? Sí, tal cual. Mi propuesta es esa, cambiar el paradigma. Y si lo leen a Luis Jiménez, que es un español que hace muchos años de la Escuela Andalucía y que trabaja con terapia floral evolutiva, también lo plantea. El otro día lo estaba escuchando y lo plantea igual, que lo planteo yo, como desde el aspecto positivo. Más lo quiero todavía. cada día lo quiero más. Así que sí, un poco me parece que vamos para ese lado. Como que vamos a ir tendiendo. Del caos, digamos, como una emoción negativa para incorporar lo positivo. Porque es parte de la dualidad en realidad, ¿no? Tal cual. Sí. De hecho, perfecto. Cuando hablamos de los 12 curadores, que en realidad él no habla de curar el cuerpo físico, sino que habla de sanar y de que el alma pueda desarrollarse. Eso es lo que plantea Bach. En realidad cuando plantea los 12 curadores, los llama así, pero él habla de 12 arquetipos de personalidad primario. Son 12 esencias para trabajar los 12 arquetipos de personalidad primario, que coinciden con los arquetipos lunares, con los arquetipos de la luna natal. Y ahí plantea esto de que no es la luna que nos dice la energía que traemos a desarrollar, sino que porque el alma trae esta energía a desarrollar, la luna se posiciona ahí cuando nosotros nacemos, ¿no? Y lo único que está haciendo es mostrarnos algo simbólico para ayudarnos a conocernos más. Está bueno como se plantea desde ese lado. Entonces empezó a saber que, el arquetipo no es el del sol. De hecho, ustedes, los que son terapeutas, que empiezan a atender, la persona cuando viene, no viene a trabajar la energía del sol, por lo general no le molesta, no nos molesta la energía de nuestro sol, porque la tenemos súper, es lo que primero haces consciente. Lo que por lo general sale en terapia, que jode, por decirlo de alguna manera, es la energía, es el arquetipo lunar, es la personalidad, desde la estructura emocional que armamos, que construimos, ¿sí? La luna nos habla de las emociones, sí, exactamente. De cómo construimos esa estructura emocional para evitar conectarnos con los dolores que traemos de antes, ¿no? Ahora lo vamos a ver bien. ¿Qué pasa con Bach? Ay, ¿no haces un mate, hija? Gracias. ¿Qué pasa con Bach? Bach era un médico bacteriólogo, ahora en la cuarentena estaría regocijándose, médico bacteriólogo, muy importante, de Londres. De hecho en Londres hay una callecita que es donde los médicos más importantes tienen sus consultorios, y ahí podíamos encontrar el consultorio de Edward Bach. Hola, Jime, recién te veo. O sea, para que se fijen el nivel de profesionalismo que manejaba, ¿sí? Creó un montón de vacunas y demás. Bach, además de ser médico, no era médico, ejercía la medicina en realidad. Él pertenecía a la masonería, no sé si algunos escucharon hablar. Para los que no les cuento, les resumo brevemente. La masonería era un grupo que manejaba información, que en un momento era información para todos y se empezó a sectorizar. Y empezó a quedar guardado, se empezó a transmitir dentro de grupos de élite, por llamarlos de alguna manera, ¿sí? Los masones eran un grupo que manejaban esta información.
Entonces, Bach no es que era médico, nada más, en realidad. Venía con un bagaje enorme. Conocía astrología, conocía de filosofía. Ahí te está saludando, Luana. Conocía de filosofía. Tenía un montón de conocimientos. Entonces, no es que era médico y lo único que sabía era medicina, ¿no? Para que se paren un poco en la cabeza de él. Cuando él empieza a atender y ejercer la medicina, se empieza a dar cuenta de esto, que nos damos cuenta todos, que cuando va un paciente con un síntoma o con una enfermedad, besito Leo, cuando va algún paciente con alguna enfermedad y viene otro con la misma enfermedad, a los dos le da el mismo remedio y uno reacciona de una manera y el otro reacciona de otra. Uno se cura, el otro no. ¿Qué sucede? Entonces empieza a ver que en realidad lo que diferencia a las personas es la forma de tomarse la enfermedad, ¿sí? La forma de transitarla, la forma de interpretarla. Y eso determinaba cómo lo vivía cada uno y cómo lo atravesaba y si se terminaba sanando o no. También empieza a ver esto de que a través de una enfermedad todos ganamos algo, tiene un beneficio, y de que si la persona no está dispuesta a dejar de lado ese beneficio, muy a duras penas se va a sanar, o se va a dar de una enfermedad, se va a generar otra para obtener el mismo beneficio. Entonces también eso es algo que él se empieza a dar cuenta. Otra de las cuestiones que tampoco le cerraban era esto de dañar al cuerpo físico de alguna manera, ¿sí? De hacer la medicina invasiva para curarlo, ¿no? Como esta contradicción de te daño para sanarte, como, bueno, nada, no le cerraba mucho. En un momento, bueno, le diagnostican una enfermedad que hoy, dentro de lo que conocemos, calculamos que sería lo que es un cáncer de páncreas, deja todo, dice que se fue con su valijita y sus zapatos a Gales, al medio del campo, y empieza a tener más contacto con las flores silvestres, ¿sí? Cuestión que él ya teniendo todo este baje de información, conocía a Hahnemann. Hahnemann es el padre de la homeopatía, se empieza como a ir para otro lado de la medicina también, para otra rama, y empieza a tener contacto con las flores silvestres. Todas las flores del sistema de Bach van a ver que son todas flores silvestres, ¿sí? Y empieza a ver que las plantas, con todo lo que manejaba cálculo de fitoterapia, empieza a ver que las plantas tienen un comportamiento y se adaptan al entorno de una manera tal que es similar a la personalidad de cada uno, ¿sí? A la personalidad de estos arquetipos, de estos 12 arquetipos primarios. Dicen que la primer flor con la que se conectó fue Impatient, que es la de la impaciencia, bueno, y así sigue. De acuerdo a esto, los primeros remedios que él hace son homeopáticos, después empieza a hacer los remedios de forma vibracional, pero los primeros remedios son homeopáticos, y los empieza a probar con sus amigos que veía estas personalidades similares. Él se plantea, como muy de física cuántica, ¿no? Digo yo, se plantea que si la planta tiene una información, la gotita de rocío que está sobre el pétalo tiene la misma información que la flor. Entonces, ¿para qué trabajar? ¿Para qué hacer tanto lío si en realidad podemos tomar el agua que absorbe la información de la planta, de la flor, y podemos tomar esa agua y es lo mismo, ¿sí? Y lo hace de una manera mucho más simple. Nada, un iluminado. Y ahí empieza a hacer los remedios vibracionales, ¿sí? ¿Vieron el video de Masaru Emoto? ¿Alguno lo vio? ¿Sí? Bueno, la que no lo vio, anótese si quiere, que se llama, creo que El Poder del Agua, si no me equivoco. Masaru Emoto era un médico, también japonés, que lo que hace es tomar muchas muestras de agua, muy japonés digo yo, ¿no? Como muy paciente el proceso que hace, tomar muchas muestras de agua, y cada muestra de agua la expone a un estímulo diferente. Estímulos como diferentes músicas, diferentes palabras, diferentes pensamientos, personas alrededor de la muestra de agua pensando algo, todos pensando lo mismo, ¿no? Personas diciendo algo distinto, muestras de agua con imágenes, y esas muestras, bueno, así un montón, esas muestras lo que hace es,
congelarlas, y si alguna es como colgada como yo y deja mucho tiempo los cubitos en el freezer, van a ver que se empiezan a cristalizar y se empieza como el agua a ir para arriba y forma unos cristalitos. Bueno, esas muestras de cristales es lo que hace es sacarle fotos y se puede ver súper claro según a qué estímulo esa muestra fue expuesta, el cristal se desarrolla de una manera o de otra y van formando imágenes súper distintas. La que estuvo expuesta al microondas o al celular, bueno, tiene unos cristales así medios deformes. La muestra que estuvo expuesta a cantos gregorianos tiene unos cristales divinos, hermosos, bueno, y así. Búsquenlo, pero bueno, en resumen es eso. Lo que muestra Masaru Emoto con este video, con esta explicación científica, con esta comprobación, es que el agua lo que hace es absorber la información del entorno. Entonces, ¿qué sucede? El agua en el que ponemos las flores absorbe la información de la flor, la frecuencia vibratoria, ¿sí? Los bits de información, llámenlo como quieran. La emoción es una frecuencia también. Nuestro cuerpo tiene un 70% de agua, el planeta tiene un 70% de agua. ¿Sí? Entonces, ¿cómo repercute, cómo nos hablamos, cómo pensamos y cómo gestionamos? Hola, mi amor. Hola, tía. No habla, si tiene apagado el micrófono la tía. ¿Cómo repercute todo este estímulo de vibraciones a nuestro cuerpo? ¿Sí? Si somos un 70% de agua. De esta manera funciona la terapia vibracional. Así funcionan el sistema floral, la bioenergética, los que trabajan con bioenergética. Bueno, con Reiki sucede lo mismo, ¿sí? Al incorporar el agua con esa información, con esa frecuencia vibratoria, lo que empezamos a hacer es a vibrar en la misma frecuencia. El agua de nuestro cuerpo empieza como a contagiarse, eso sí se contagia, a contagiarse, digamos, de esa frecuencia que incorporamos, ¿sí? Depende de cuánta resistencia nosotros pongamos en el proceso para vibrar en esa frecuencia, ¿sí? O dejar de tomar las flores, o seguir reforzando el patrón en el que estamos, ¿sí? Entonces, la flor lo que hace es hacer de ayudita para vibrar más alto, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Después depende del trabajo que haga cada uno. Por eso está bueno también a veces dejar descansar las flores, porque si bien con las flores no incorporamos algo químico, lo que incorporamos sí es información. Entonces, no va a variar la cantidad de gotas que tomemos en centímetros cúbicos, digamos, pero sí nos va a modificar la cantidad de veces por día que tomemos las gotas. ¿Sí? Es como si le diéramos piensen las vibraciones, para que se den una idea. ¿Vieron cuando tienen un parlante al lado que suena? Que hace boom, y se siente en el cuerpo. Bueno, con las emociones, con las flores, pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que es mucho más sutil y no lo sentimos tan fuerte. Chico. Es como que le das un recordatorio, como la incorporación del hábito también, ¿no? Del pensar qué es lo que estás tratando de incorporar. Pero, por ejemplo, si vos no tomás la flor y le pones la intención igual. O sea, si yo, como si fuera el efecto placebo, te pregunto, ¿qué pasaría? Yo tengo el frasco de flores vacío, pero sé lo que representa esa flor, ¿entendés? Y lo trato de mandar el mensaje. ¿No debería funcionar igual? Una vez que ya conoces la energía, digo, ¿eh? Sí. Buena la pregunta. idea es que pensá que esa información la tenés en vos. Sí. Lo que hace la planta es ponerlo afuera, manifestarse de diferente manera, pero esa información la tenemos todos. Lo que vos aprendés es a aprender a vibrar en esa frecuencia. Una vez que aprendés a gestionar... Sí. Perdón. Una vez que conoces, por ejemplo, que transitas esas emociones, ¿no? Como yo siempre te escucho hablar en los cursos que son anuales, que cada terapeuta lo transita y va conociendo en su cuerpo cada emoción. Digo, una vez que vos registrás, no es algo que una sola vez, o sea, la misma emoción te puede pegar de varios lugares a través de la vida y no siempre es lo mismo, porque uno va cambiando, pero digo, cuando ya tenés registrada la emoción, ¿sabés o sea, ¿a qué lo quiero transferir, digamos? Yo las flores
las usé como rescate en varios momentos que me ayudaste y me vinieron de lujo. Lo llevo a mi campo más conocido, que es el Reiki. Viste, cuando empezás te pones 1 hora haciendo toda la secuencia y después con el tiempo, yo por ejemplo, me doy cuenta que lo optimicé, que con 5 minutos quizás tengo el mismo resultado, pero porque vos ya sabés a lo que vas. No sé si me explico. Por eso digo lo de las flores. Sí, es que para mí funciona igual, porque lo haces propio. Claro. Al hacerlo corpóreo, al aprender a vibrar así, después no necesitas la flor. De hecho, la idea del curso es que aprendan a gestionarlo para no depender de las flores, porque si no termina siendo como un ibuprofeno. Ujú. Ah, estoy impaciente, me tomo la florcita. Ahí Y ya la me idea no es depender de la flor, claro, es aprender a transitarlo y llega un momento que no la necesitas más, porque ya aprendes a vibrar ahí por cuenta propia. Mi silencio, gracias. Tal cual, pero ese es el concepto, sí. Es usarlo como bastón, usarlo como circunstancial, no para depender. En Reiki, en Gendai, doy lo que hablas de da el ejemplo de los flotadores, ¿no? Cuando sos chiquito que necesitas los flotadores de los brazos, está buenísimo porque te ayudan a, bueno, vos que vas en clases de natación, aprendés a nadar, pero después cuando sabés nadar, los flotadores hasta te molestan. Bueno, usar el Reiki, usar las flores, Aldana se ríe, como eso, como los flotadores, pero para aprender a nadar solos, porque en realidad es información que tenemos todos dentro, solo que hay que despertarlo. Pensá que el miedo y el coraje están en la misma línea lumínica, solo que uno lo resistimos y el otro no. O sea, en uno estás parado desde el miedo y el otro desde el amor, pero a ver, hay un ejemplo muy concreto que para mí sirve, la envidia, hay una flor de Bach que es para trabajar la envidia, el enojo y demás. Cuando vos podés conectarte con la envidia, corres de la creencia de que, ay, es malo ser envidioso, no tengo que tener envidia, bla, 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 la envidia lo único que hace es conectarte con el deseo, con eso que querés que el otro tiene y que te despierte esa emoción. Y en realidad es el deseo propio. Y la envidia es la puerta para conectarte con eso. Eso sucede con todas las emociones. Va a depender de cuánto dejemos de resistirlos, ¿no? Y qué creencias manejamos con cada una. Por eso es tan importante hacer todo el proceso. A lo largo del año, o a lo largo del curso online, no sé si hay alguna, no sé si Luce tuvo que ir, bueno, alguna alumna del curso online, pero lo que sucede a lo largo de todo el curso sucede un proceso personal. Y que la idea es que aprendan a gestionar sus emociones más allá de las flores de Bach, porque si yo no registro mi enojo, si no me permito enojarme, ¿cómo voy a generar un contexto con el consultante y le voy a decir que se permita enojarse y que se conecte con el enojo, si yo no lo hago? Entonces, a lo largo de todo el año lo que hacemos es nosotras transitar esas emociones, por eso yo siempre digo que les tendríamos que sacar una foto cuando arrancan y una cuando terminan. Eh, ahí está Lucía, ahí está Lu, no la veía. Les tendríamos que sacar una foto de antes y después como en la peluquería, cuando entran al curso y cuando salen del curso, porque se sucede toda una transformación. ¿Qué pasó, Lu? Me compartiste la... Ah, no, Jime. ¿Compartieron algo? ¿Qué toca? Sucede una transformación a nivel personal que está buenísima, que la idea es que suceda eso precisamente. Si no, es incoherente ponerte a atender a un otro, no sé qué toque dice, es incoherente ponerte a atender a un otro, acompañar a un otro en su proceso cuando vos no te permitís transitarlo. Entonces, sí, la idea desde el curso es eso, es aprender a nosotros vibrar. Lo que pasa es que Bach decía que en este concepto que él trae de la enfermedad, ¿no? La enfermedad en el cuerpo físico sucede, por eso lo llama curadores, ¿no? A lo mejor sucede porque el alma viene con un dictado, el alma viene con un aprendizaje y con un propósito, y la personalidad, que es la que construimos desde el ego, tendría que estar a disposición de los dictados de esa alma. ¿Qué sucede cuando la personalidad, en vez de transformarla, la dejamos estática a lo largo de la vida y no sé, queremos
queremos ser artistas y estudiamos Derecho porque creo que es lo que me va a dar rédito económico, porque en mi casa me dijeron eso, ¿sí? La personalidad va por ahí, el alma en la realidad te está diciendo, no, bailar, que tu propósito es bailar y entretener, bla, 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 por ejemplo. En esa incoherencia, en donde el alma va para un lado y la personalidad va por el otro, se produce la enfermedad. Esto es lo que plantea Bach. Pero ¿qué pasa? La enfermedad lo que me está mostrando es eso que yo tengo guardado, que no me estoy escuchando, y en un punto es lo que me permite ponerme en coherencia y alinearme. No sé si a alguno le pasó, pero no sé, por ejemplo, estoy yendo a un trabajo que no quiero ir, ay, me agarra, estoy hablando de mí, ¿no? Me agarra, me agarra, ¿cómo se llama? Una úlcera, reflujo, me quema las cuerdas vocales, es un call center, 3 meses de licencia. Entonces, no voy al trabajo que no quería ir. Entonces, el beneficio de ese síntoma, el beneficio de esa enfermedad, lo que hace es ponerme en coherencia. Como yo no me permito darme ese permiso de no ir a ese trabajo que no quiero, la enfermedad lo que hace es, bueno, no querés ir a ese trabajo, no vas. Y te pones en coherencia. No de la manera que queremos, obviamente, porque nadie quiere estar enfermo. Pero el alma está en congruencia con lo que desea. ¿Sí? Cuando lo empezamos a aprender a ver, empezamos a poder tomar decisiones desde otro lado, hacernos cargo de eso, hacernos responsables y decir, bueno, no quiero ir a este trabajo, me estoy generando este síntoma para no ir. ¿Qué hago? Me armo un plan paralelo, empiezo a estudiar otra cosa, me armo un plan de acción, ¿sí? Y la enfermedad ya no tiene razón de ser y empieza a bajar su intensidad porque lo empiezo a hacer consciente, eso es lo que empieza a pasar. En el call center sí, bueno, los call centers son un foco infeccioso terrible de gente que no quiere ir a trabajar, por Dios, es terrible. Salvo en ventas a veces que, bueno, que cobras bien por lo menos. Pero tampoco, te lo compensan por otro lado, pero no. Entonces, Bach lo que plantea es esto, pero el alma, si ustedes empiezan a ver, cuando empiezan a tomar conciencia, en ese aprendizaje, Bach lo que plantea es que siempre rondamos entre 1 o 2 aprendizajes, ¿sí? 3 a lo sumo, pero siempre hay 1 o 2 que vamos por ahí, que para mí son el sol, la luna, y vamos dando vuelta, ¿no? Y van a ser 2 flores, que es la sensación de que siempre estás dando vuelta en el mismo lugar, es, otra vez me pasa esto, otra vez tengo que aprender a soltar. Y sí, tenés la luna en Escorpio, me voy a morir con el frasquito de la flor de Escorpio abrazada y me van a enterrar con el... Bueno, crémenme con chico. El piloto automático, sí, tal cual, exactamente. Ayudan a sacar el piloto automático, dicen acá, si no leen el chat. Exacto. Que la vida sola lo hace, lo que hacemos con las flores es hacer ese proceso de manera consciente, entonces empezás a sanar de una manera mucho más amorosa y no a los golpes como capaz que venimos porque queremos seguir tapando. Las flores o cualquier otro proceso terapéutico que elijamos, ¿no? Ahora porque estamos hablando de las flores. Pero bueno, un poco es ese proceso. Después de estos 12 curadores, hoy solo vamos a ver los 12 curadores, pero les cuento para que sepan, Bach empieza a ver que a veces no alcanzaba con tomar los curadores, ¿no? Para ayudarnos a disolver la personalidad, a amigarnos con la personalidad, para que se ponga a disposición del aprendizaje de ese ser superior. Y empieza, y lo que trae son 7 ayudantes más, ¿sí? Sol en Escorpio, ascendente en Escorpio. Ay, Lu, bueno, te compadecemos. Sol Escorpio, ascendente en Escorpio, luna en Aries. Ahí tenés otra tocaya, Coti. Claro, bueno, hay energías que son más tranquilas, hay energías que nos vienen, que nos pegan un poquito más para integrar. Pero van a ver que son esos 2 aprendizajes que vamos como oscilando en eso. Que yo siempre digo, menos mal que son 2, porque si con 2 andamos como andamos, imagínense si son más. No nos alcanzan todas las reencarnaciones. Ahí está Coti. A mí me salva el sol en Sagitario, chicas.
Un poco, ponele. ¿Yo qué soy más? Vos sos Acuario con Luna en Tauro, mi amor. Eso que significa. Tengo miedo. ¿Tenés miedo? Bueno, después vamos a explicar la flor de Tauro, de la Luna. ¿Sí? Bueno, además de estos 12 curadores, entonces él trae 7 ayudantes, que los llama 7 ayudantes para precisamente ayudarnos a transitar esa personalidad y ponerla a disposición del alma. Edward Bach no está muchos años, porque después se muere. Yo lo asimilo mucho al proceso de Usui, las que hacen Reiki y conocen la historia de Usui. Después de que arman su sistema, digamos, no hay muchos años más que pasan, que lo pueden desarrollar. Es como que cumplen su misión y ya está. Entonces, de las flores de Bach hay muy poco, hay muy pocos textos de Bach. Hay muchas conferencias. Si las quieren buscar, son las conferencias masónicas, creo. ¿Cómo se llama? El libro Bach por Bach, creo que es, que tiene todo el compilado de textos de él originales. Pero después todo el material que haya es de gente que estudió Bach y de traducciones que se hicieron, malas traducciones que se hicieron, y después cada uno le va agregando, ¿no? Entonces para mí es como recién ahora estamos volviendo a conectar con lo que Bach quería plantear en un momento desde su filosofía. Necesitamos estos 100 años para comprender realmente cuál era la esencia que quería transmitir. En estos 12 curadores y 7 ayudantes, él arma como un sistema de 19 esencias, de 19 flores. Cuando termina este sistema, él empieza a pasar un montón de procesos personales, de transmutación, y bueno, y demás, y se empieza a conectar con otras 19 esencias, y forma como un segundo grupo que las llama esencias más espiritualizadas, ¿sí? Y ahí forma las 38. Pero en realidad son 2 grupitos de 19, si los vemos. Para que se den una idea. Con el primer grupito de 19 lo que vamos a trabajar es la personalidad, y con el segundo grupito de las 19 más espiritualizadas lo que vamos a trabajar son todos los procesos que vienen cuando empezamos a trabajar la personalidad, y esa personalidad se empieza a disolver y te empezás a conectar con lo más oscuro, lo que está más en profundidad, lo que está en el inconsciente, cuando empieza a salir todo lo que está ahí, que con la personalidad venías evitando conectarte, claro, empezás a trabajarlo y empieza a salir todo lo que estaba en el inconsciente. Y ahí empiezan a jugar el último grupito de las 19, ¿sí? Que son cuestiones que nos suceden a todos, más allá de la personalidad que tengamos, la mayoría pasamos por esas emociones. Ahí encontramos el desborde emocional, la sensación de tocar fondo, la desvalorización, bueno, etcétera, etcétera, ¿sí? El resentimiento y un montón más. Para que se den una idea de cómo fue el proceso de él, ¿sí? Después lo divide en 7 grupos emocionales, y es como los estudiamos en un principio, porque en todos lados lo ven así, y bueno, la idea, por lo menos ahora, es cambiarlo a su positivo. En vez de trabajar con las flores de los miedos, trabajamos con las esencias que nos ayudan a desarrollar el coraje, ¿sí? Y así sucesivamente el resto de los grupos. Bueno, hablamos un poquito de las flores de Bach, hablamos un poquito de Bach, del concepto de salud y de enfermedad. ¿Alguna duda de esto hasta acá? ¿No? Bien, bueno, traté de resumirles un montón, brevemente. Así que si queda algo colgado, después me pueden preguntar si no se les ocurre ahora. ¿Qué pasa con las emociones? Las emociones, Eduardo Greco, que es otro autor, es argentino, trabaja muchos conceptos de psicomotricidad, trabaja con Luis Jiménez también, así que yo lo sigo mucho. Eduardo Greco plantea que las emociones no son lo que vivimos, sino lo que no vivimos. Y a mí me parece que es como una frase que resume cómo trabajan las emociones. Lo que nos vienen a mostrar las emociones no es lo que estamos viviendo en este momento,
sino es lo que no nos permitimos vivir en un momento, que la situación que está sucediendo ahora nos despierta eso que está guardado para permitirnos vivirlo, transitarlo, sentirlo y liberarlo, ¿sí? Ahí es cuando entran las flores, cuando nos abrimos a hacer ese proceso de vivir las emociones, ¿sí? Para poder liberarlas. Vos te enseñaste mucho. ¿Sí? Bueno, me alegro, mi amor. Te vas a ahorrar un montón de terapia, de años de terapia. Sí, bueno, te ahorras un montón más. ¿Qué pasa con la personalidad? ¿Cómo se construye la personalidad? Bueno, les resumo muy brevemente. Cuando somos chiquitos, nuestro cuerpo es una construcción, desde el concepto de que nuestro cuerpo es una construcción y la personalidad es una construcción, es algo que se construye, ¿sí? Se sigue construyendo y se sigue transformando en base al rol materno. Rol materno, cuando digo rol materno, no es la madre real, ¿sí? Sino quien cumpla el rol materno en la familia. Puede ser el padre, la tía, la niñera, la abuela, la casa en general, en fin. Quien cumpla el rol materno de protección, de nutrición y demás. En base a esas vivencias, vamos construyendo el cuerpo y la personalidad. Y en base a esos dolores, vamos construyendo en la personalidad estos patrones evitativos, que los llamo yo, que son patrones de conducta o de personalidad, que lo que van a hacer es que evitemos conectarnos con un dolor que vivimos, con el cual no nos queremos volver a conectar. Por ejemplo, el otro día estábamos hablando, ¿qué te pasa? Ayer creo que estábamos hablando con las chicas del grupo del segundo nivel, que estábamos viendo también rol materno y demás, que si bien hay algo que sucede en el entorno con ese rol materno, hay algo también que sucede de la información que traemos como individuo y vamos a interpretar eso que pasa, ¿sí? Siempre te hago lo que hice yo. Y ahí es cuando entra en juego dónde está la luna en la carta natal, que es lo que nos va a mostrar la dinámica familiar y la dinámica emocional que tuvimos en nuestra niñez. Entonces, no sé, por ejemplo, si yo lloraba y mi mamá no me daba bolilla, estoy dando un ejemplo súper general, chicas, por favor no lo tomen literal. Si yo lloro y mi mamá no me da bolilla, entonces con la energía que traigo interpreto que mi mamá no me escucha. Entonces después construyo una personalidad que es, o hablo todo el tiempo porque necesito que me escuchen porque mi mamá no me escuchaba, o no hablo directamente porque ¿para qué voy a hablar si nadie me escucha o no me entienden? ¿Sí? Eso va a depender, entonces, no solo del entorno, sino de cómo nosotros, con la energía que traemos, interpretamos lo que sucede. No somos tabla rasa. ¿Sí? Venimos con una energía distinta. ¿Estás bien, Sofía? En base, ahí está, gracias. En base a esa personalidad que vamos a construir y a ese vínculo materno, entre comillas, que no es la madre siempre, sí es el personaje principal, digamos, pero no es el único. En base a esa personalidad, nosotros después nos vamos a mover en el mundo en otros vínculos y vamos a ir proyectando todo eso que nos sucedió en los demás hasta que en algún momento nos conectamos con ese dolor, lo liberamos y dejamos de actuar, como decían antes, por inercia y en automático, y empezamos a actuar de una manera más consciente, ¿sí? Pero lo importante que quiero que vean acá es que la personalidad nosotros lo construimos en base a un dolor, que no es que somos así porque nos gusta ser así. Somos de una determinada manera y cumplimos determinados patrones porque hay un dolor en el fondo, que nos duele, valga la redundancia, con el cual sufrimos y no nos queremos volver a conectar, porque el cerebro funciona así, y el cerebro lo que va a buscar es la supervivencia, y si hay una amenaza, un dolor, no se va a meter ahí. Si yo sé que el fuego me quema, no voy a ir a tocarlo, porque sé que me quema. Entonces, digamos que es como funcionamos, es empezar a amigarnos con ese funcionamiento biológico, arcaico y ancestral que traemos, y empezar a hacerlo consciente y
empezar a tomar conciencia de que esas amenazas y dolores que vemos no son reales hoy, sino que muchas veces son proyecciones de algo que nos sucedió antes que no terminamos de sanar, ¿sí? En astrología, en la carta se ven un montón de lados, no solamente la luna. Hoy lo que vamos a trabajar es la luna, porque la intención no es ser astrólogos, sino ver en mayor medida cómo manifestamos el arquetipo de personalidad, esos arquetipos primarios que nombrábamos antes, ¿sí? ¿Todos saben dónde tiene la luna natal? ¿Hay alguna que no tiene la carta? ¿A quién le falta? En Libra, dice Nori. Vos la tenés en Tauro, te dije. Bueno, van a entrar ahora, si quieren, a ver cómo estamos de tiempo, son 6:20, bueno, venimos bastante bien. Les doy, si quieren, 5 minutitos para que se metan en la página de astro.com y ahí ponen la fecha, hora y lugar de nacimiento. Si no tienen la hora, lo que nos da es el ascendente, así que si no tienen la hora, no importa, aunque sea, sáquenla con la fecha, que la luna va a estar en el mismo lugar, no importa la hora, por lo general. ¿Sí? Se meten en astro.com, ponen fecha, hora y lugar de nacimiento, y ahí les va a aparecer el dibujito de la carta. Lo que van a tener que buscar es el dibujito de la luna, que es muy simple de ver, porque es la luna, o sea, no tiene mucha más vuelta, y el simbolito del signo donde están, ¿sí? Si no lo entienden, me lo muestran por acá, y les digo en qué signo están, porque para que sepan, porque el signo solar todos lo sabemos, pero el lunar por lo general algunos no lo conocen. Es el astro que más rápido se mueve, sí, en la carta sí. Importa mucho la hora. La hora, Mariela, importa para sacar el ascendente. La luna, por lo general, no se mueve tan rápido. Así que es raro que cambie algunos grados a lo mejor. Si está muy cerquita de otro signo, bueno, nada. Sí, trae a duda, pero si tienen la hora, pongan la hora. Si no tienen la hora, sáquenla igual. Tómense 2 minutitos para sacar eso, cámbienle la yerba al mate, las que quieran, vayan al baño y demás, y volvemos y empezamos a ver vos también, y empezamos a ver signo por signo.